Estamos de regreso en este programa que definitivamente es una bendición para nuestra vida, sobre todo hablando de este tema que es tan valioso para nosotros, que es el ser discípulo y el discipular. Cuando hablamos de ser discípulo, creo que una de las palabras, pastor, que entra en juego y que es clave en esto, es la palabra ser enseñado. Porque un discípulo es una persona que es enseñada. Ahora, cuando esto ocurre en la vida de un niño, hasta cierto punto es un poco más sencillo, porque digamos que el niño, su sistema, su memoria, su nivel de conocimiento básicamente es cero. El niño va a la escuela y comienza a incorporar conocimiento que viene de la maestra, pero no tiene que borrar conocimiento, más bien se le está agregando conocimiento. Pero cuando el ser discípulo tiene que ver con personas adultas, con personas que tal vez se convierten a los 20, 25 años, 30 años, que ya han tenido una experiencia de vida, que ya han tenido conocimiento adquirido, el ser enseñado se vuelve un reto mayor. Porque para poder ser enseñado, uno va a tener que pasar por ese proceso de aprendizaje. Pero mucho del proceso de aprendizaje parte de un proceso de desaprendizaje. Y es ahí donde yo creo que es el reto más grande en el momento donde nosotros comenzamos a ser discípulos. Porque nosotros venimos a la fe, comenzamos a ser expuestos al consejo de Dios, al conocimiento de Dios, nos comenzamos a exponer a la palabra del Señor, pero toda esa palabra va a golpear o va a llegar a la mente y al corazón a un sistema que ya nosotros habíamos adquirido. Que se vuelve más complicado cuando hemos adquirido ese conocimiento, inclusive por medio de la experiencia. Son situaciones que marcaron nuestra vida y marcaron nuestro corazón. Entonces, el ser enseñado requiere ese proceso donde nosotros comenzamos a desaprender, comenzamos a dejar de argumentar, Yo creo que la clave para ser enseñado es tener un corazón humilde, es tener un corazón rendido, es tener un corazón abierto a que hoy hay otra mejor manera de hacer las cosas, abierto a que puede haber un sistema de vida superior al que yo tenía. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta? Porque no queremos desaprender. ¿Por qué a veces nos cuesta? Porque a veces ponemos nuestros argumentos por encima del argumento que Dios nos está dando. Entonces, ahí es donde nos da una clave. ¿Dónde yo comienzo a ser discipulado? Donde yo comienzo a ser enseñado. Y ahí se abre la otra ventana importante. Para ser enseñado necesito tener un espíritu enseñable, que tiene que ver con rendir, tiene que ver con estar abierto a lo que Dios va a traer. En el segmento anterior, esto se vio muy claro con el ejemplo que da usted, pastor, cuando hablaba del perdón. El perdón, la línea del perdón que Jesús enseñó fue perdonar 70 veces 7, es decir, perdonar siempre. Ese es un nuevo conocimiento, que cuando llega una persona que tal vez está llena de resentimiento, está llena de amargura porque alguien lo dañó y necesita cambiar eso y comenzar a perdonar, ese proceso de desaprender es lo que cuesta más. Ese proceso de ser enseñable es lo que determina al final si yo soy un verdadero discípulo. Mientras usted estaba hablando, recordaba mi proceso de adolescencia, donde en ese tiempo yo no era cristiano. Pero en el lugar donde yo vivía, habían un par de familias que sí eran cristianas. Pero para mí era interesante que los domingos tenían una forma de comportarse, pero de lunes a sábado el comportamiento era completamente diferente. Y entonces una de las cosas que yo decía es, ¿por qué ellos dicen una cosa y actúan de otra? No hace conjetura, no están de acuerdo eso. Y entonces de alguna forma eso lo que me hacía era estar apartado y no acercarme. Y creo que de alguna forma esos han sido algunos errores que nosotros hemos cometido como hijos de Dios, como cristianos. Porque tenemos el conocimiento de la palabra, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y me gustó el ejemplo que usted decía del avión. Esa es la primera ala, porque ahí comienza todo, recibir a Cristo, cuando fuimos evangelizados, cuando le entregamos nuestra vida a Él. Pero nosotros necesitamos entender que ahora lo que Cristo está pidiendo es que nosotros vayamos a ser discípulos. Pero para ser discípulos necesitamos nosotros ser discipulados. Entonces en esa transición, en ese cambio,
¿qué se va a encontrar? Fortalezas mentales, paradigmas, pensamientos nucleares de lo que yo creo y no precisamente lo que dice la palabra. Es como cuando una esposa le dice a una esposa, así me conociste y así soy. No voy a cambiar por lo nuevo que me digas, por ejemplo. Así le decía en algunas ocasiones a mi esposa, yo, antes de ser cristiano, así me conociste, por favor déjame en paz, así soy, así voy a morir. Pero eso fue antes de Cristo. Pero cuando conocemos a Cristo, nosotros somos confrontados con eso. Pero nosotros también necesitamos estar claros y no podemos dejar pasar desapercibido que el enemigo, antes de que nosotros conociéramos a Cristo, él tenía un plan. Y el plan tenía que ver con poder robar, destruir, matar el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces comenzó a hacer un sinnúmero de estrategias con el objetivo de desviarnos. Y entonces eso lo que pudo haber establecido es un perdón, falta de perdón, un orgullo, amargura en el corazón. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, inicia todo un proceso de sanidad. Pero dice la palabra que necesitamos ser transformados en nuestra manera de pensar, que ahora nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo. Pero ese acceso tiene que ver con que nosotros nos dispongamos a introducirnos ahí. Y es ahí donde usted decía, necesitamos ser enseñables, tener ese espíritu enseñable. Y una de las cosas clave de un espíritu enseñable es poder botar todo argumento propio. Porque no tiene que ver con argumento de afuera, es argumento propio. Y ahí quisiera tomar unos cuantos minutos que nosotros podamos ver algo que acontece. Nosotros decimos ser cristianos, decimos conocer la palabra, pero a la hora de accionar o de tener un manejo de una situación en particular, terminamos haciendo algo de lo que yo creo. Y entonces es ahí donde las personas se molestan, se enojan, reaccionan más por la carne y no precisamente por lo que dice la palabra. Y entonces es ahí donde nosotros necesitamos poderlo leer. ¿Para qué? Para después ir a la intimidad, para ir al Maestro, que es Cristo, poder hablar con Él y pedirle que nos ayude. ¿Para qué? Para perfeccionar esa parte y poderla rendir. Porque yo diría que el problema en nosotros no es que nos equivoquemos, porque la palabra dice que Él va a ir perfeccionando la buena obra sobre nosotros. El problema es que nosotros tenemos estas diferentes situaciones donde reaccionamos en base a lo que yo creo y no lo que dice la palabra, pero no estamos haciendo nada para resolverlo, para hacer el cambio, pastor. Ahora, y hay un punto importante, y es que el ser discípulo no puede ser algo impuesto. O sea, Jesús cuando comenzó a discipular, él hizo los llamados a los diferentes apóstoles, a Pedro, a Juan, a cada uno de ellos, y era una invitación. O sea, nunca el ser discípulo parte de una orden, nunca el ser discípulo parte de una manipulación, de que tenés que serlo porque tenés que serlo. O sea, la esencia de ser un discípulo es básicamente un corazón que se abre. Un corazón que se abre a ser formado, un corazón que se abre a ser entrenado. Hablábamos de profesionales en la fe. ¿Cuál es la base de un profesional en la fe, de alguien que se ejercita en la fe? El entrenamiento. Entonces, el ser un discípulo es importante porque ahí es donde se quiebra la lucha y el proceso de aprendizaje evoluciona de una manera más acelerada y más sencilla. Porque el ser un discípulo no es ni manipulación, ni es por obligación, ni es una carga impuesta, sino al contrario es, yo abro mi corazón, estoy abierto a la enseñanza de Dios, estoy abierto a la enseñanza que el maestro o el discipulador me puede impartir, entendiendo que no es una enseñanza de hombre, sino una enseñanza que nace en Dios, yo la recibo y al final esa enseñanza comienza a perfeccionarme, comienza a acelerarme, comienza a traer una transformación de vida. Pero muchas veces nosotros vamos a encontrar que lo que hace difícil los procesos de discipulado en nuestra vida personal es que a veces cerramos. Cerramos el corazón, no queremos ser expuestos, porque el proceso de discipulado lleva varias facetas. O sea, lleva una faceta donde el discipulador te va a animar, donde el discipulador te va a consolar, pero también lleva la faceta donde el discipulador te va a corregir, te va a exhortar.
Entonces ahí es donde a veces uno cierra el corazón. No, es que no, las primeras dos son bien todo el recibidas. mundo las quiere. Todas las queremos, pero la tercera es, como usted dice, La exhortación es algo que nos expone. Pero al final lo que hemos aprendido a la luz de la palabra es que lo único que puede ser sanado es el expuesto. Por eso Jesús decía, la verdad te hace libre. O sea, la verdad tiene que ver con la exposición de todo. No solo lo externo, sino lo interno. Pero cuando mantenemos todo reservado, esa exposición no llega y al final no podemos experimentar la verdadera libertad. Pero tiene que ver con una decisión en el corazón. Yo creo que ahí parte, o sea, no es una obligación, no. Yo he escuchado personas que dicen, si queremos que la iglesia crezca, necesitamos formar discípulos, necesitamos entrenar líderes para que la iglesia se desarrolle, y todo eso es parte. Pero yo creo que necesitamos ver el discipulado como un diseño de Dios, que lo primero que va a hacer es mejorar nuestra vida. O sea, es el diseño del Señor mejorando nuestra vida. O sea, los grandes apóstoles pasaron por procesos de discipulado. Pablo habla que antes de comenzar su ministerio tuvo que despojarse de todo lo que él era, judío, fariseo, instruido por Gamaliel, o sea, tenía todas las credenciales. Pero Pablo dice, tuve que poner esto como basura con tal de recibir el conocimiento de Dios. Y no es que lo que hayamos recibido no sirva, sino que cuando vamos al conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios tiene un estándar superior. Pero todo parte de una apertura en el corazón que necesitamos. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El pastor Rubén decía, las naciones tienen que ver con etnia. Es decir, nosotros, desde ahí donde usted está, no tiene que pensar solamente en las naciones de la tierra, sino que empecemos por ver nuestra casa, por ver nuestra familia. Eso tiene que ver con cosas que están ahí donde tenemos comportamientos en común, asignaciones en común. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando esta parte sobre ir y hacer discípulos, empecemos a ver lo que nosotros podemos hacer hoy en nuestra casa para ser de bendición. Y ver lo que pasó con los apóstoles, los discípulos que estuvieron con Jesús, cómo estos hombres al despojarse, al rendirse, al humillarse y entregarse completamente al Señor, hasta el día de hoy, lo que ellos hicieron continúa siendo de bendición para nuestra vida. Pero así como Dios los usó a ellos, en cierta manera, por pura gracia, Dios también nos quiere usar a cada uno de nosotros para que nos convirtamos en bendición a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestras generaciones, pero también a las naciones de la tierra. Muchas gracias por haber estado con nosotros. En el siguiente programa vamos a seguir compartiendo sobre esto tan importante de poder ser discípulos. Así que le invitamos a que siempre esté conectado con nosotros y les deseamos que tengan un buen día. Que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo.